Se aplica el mecanismo y la carnada pica. Se mastica la rica fruta que domestica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. Verdad es libertad, la realidad no se fabrica. En la práctica típica el bolsillo grafica que sos parte del todo y que la economía es política. Terminó la espera y no hay escape en esta esfera. El destape te espera en la puerta de la heladera. Si el medio no es remedio y solo es escudo, fíjate. Te toman por boludo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Unos días después de haber ganado la elección Mauricio Macri, recuerden que ganó el 22 de noviembre de 2015, el sábado, 5 días después, Marcos Peña se reúne con uno de los grandes empresarios de la Argentina. Esto lo conté en el libro El Abismo. Le dice, bueno, muchas gracias por habernos ayudado. El empresario había puesto plata para la campaña. Dice, mira, me estoy reuniendo con algunos de los empresarios más grandes del país por orden de Mauricio Macri. La idea es armar el gabinete con empresarios o con los ejecutivos que ustedes nos quieran poner y vamos a elegir entre los mejores negocios que nos propongan. El tipo le preguntó, contame bien de qué se trata. Sí, dice, yo le voy a llevar a Mauricio a ver qué tiene cada uno. Nosotros te podemos hacer crecer, que ganes 10 veces más de lo que ganaste hasta ahora y nos das una parte a nosotros. El empresario le dijo, déjame pensarlo, y después lo dejó diluir. Es un empresario de una larga trayectoria, un tipo grande, que tiene la suya y que no quiso entrar en esta. El tema es que esto sirvió para ir siguiendo después, tirando del hilo de cómo armó el gabinete Mauricio Macri. Y quedó claro, y yo lo empecé a decir meses después, que en realidad el tipo había armado, no un plan económico, sino un plan de negocios. Es decir, sentó en el gabinete a los CEOs, a los dueños, a los gerentes de algunas de las empresas más grandes del país y empezó a hacer negocios. Si vos te fijás, hoy por hoy, incluso hay grandes empresarios a los que les va mal. Digo, es la primera vez en la historia que Arcor pierde guita, perdió 70.000 millones de pesos. ¿Está sentado en el gabinete de Arcor? No. Es decir, no solo estamos en la ruina todos, sino que además esa transferencia de recursos que hay de toda la sociedad es a contados empresarios, los que forman parte de este plan. Cuando vos te preguntás, ¿cómo puede ser que después de 3 años los tipos no puedan manejar el dólar, tengan fugas, se les vaya la inflación? ¿Cómo podés tener recesión y tanta inflación al mismo tiempo? Bueno, porque no hay un plan económico armónico, sino que hay un plan de negocios y la van llevando. El tema es cuánta guita me puedo llevar. Hemos hablado de las energéticas que están en manos de Midling y de Caputo, que son socios de Macri o de Shell. Hoy vamos a hablar de los negocios más grandes del gobierno. A ver, es muy importante que quede claro esto, porque este año vamos a decidir si lo votamos o no. Y claro, una cosa es pensar que al tipo le fue mal, o que gobierna para la clase media alta y alta, es decir, para un sector. De hecho, la derecha representa a esos sectores en el mundo. Y otra cosa es entender que se trata de un gobierno sui generis, un gobierno como nunca hemos tenido, porque lo que hizo fue un plan de negocios. ¿Y cuáles fueron los grandes negocios de este gobierno? Mirá, los tipos, era una manteca esto, ¿no? Digo, un país desendeudado. Imagínate los negocios que le ofrecía al mundo. Es decir, ¿cuánta guita le podemos prestar a Argentina? Un montón. Porque estábamos desendeudados. Y además, ¿nunca te preguntás por qué sigue la timba en el Banco Central tanto tiempo? 3 años. Vos podés tener un pico, una tasa de interés, todo el tiempo, hace falta todo el tiempo tanta timba. Ahí tenés otro negocio. Uno la deuda, otro el Banco Central. ¿Y cuál es el tercer negocio? Bueno, la otra caja gigantesca que dejó el kirchnerismo, la guita del ANSES. El kirchnerismo, en su pesada herencia, nos dejó desendeudados, con lo cual podías pedir guita de afuera. Nos dejó 30 lucas más o menos de reservas del Banco Central, recibió 5, dejó 30, y dejó un montón de plata en el ANSES. Bueno, ¿qué hizo Macri? Reclutó a lo que él le llamó los tipos que laburan en las ligas mayores. ¿Te acordás que lo decía de Luis Caputo? ¿Y dónde estaban esos tipos? En Wall Street. ¿Y dónde laburaban? En el JP Morgan y en el Deutsche Bank, que son los dos que hicieron todos los negocios históricos desde la salida de la dictadura con Argentina. En plan Bonex, a principios de los 90, lo hicimos con ellos. El blindaje, el megacanje, todos tuvieron que ver con esos bancos. En esos bancos laburaban, y aún laburan, un grupo de argentinos.
Esos argentinos, mirá lo que te voy a contar, en general viven todos en un barrio que está más o menos a 1 hora de Nueva York, que se llama Greenwich. Es un barrio de casas gigantescas, de piletas gigantescas, de millonarios, ¿sí? Como hay muchos argentinos, es uno de los 5 más caros de Estados Unidos. Como hay muchos argentinos, Prat Guy, Luis Caputo, los muchachos amigos, se ríen y le llaman The Little San Isidro, el pequeño San Isidro, porque claro, ellos son de San Isidro, ¿sí? Laburaban en JP Morgan, laburaban en Deutsche Bank, se fueron a vivir ahí. Esas casas valen 2, 3, 5 millones de dólares, 10 millones de dólares. ¿Cuánto ganaban ellos en esos bancos? 2, 3, 5 millones de dólares, más los bonos que le dan al año. ¿Nunca te preguntaste por qué vinieron a laburar acá? ¿Por qué un tipo que gana millones de dólares y que vive en el lugar más caro del mundo viene acá a recibir un sueldo de 100 lucas, de 200 lucas, pesos, ¿sí? ¿Son patriotas? ¿En serio? No. El tema es que el negocio que había para venir acá era mucho hasta para ellos. Porque no encontrabas otro país en el mundo que pudiera pedir 150.000 millones de dólares. ¿Me entendés? Entonces los tipos dejaron sus familias, o algunos las trajeron y sacaron los pibes de colegio, porque acá había un negocio fenomenal. Es decir, de todo el plan de negocios que pensó Macri y lo llevó a cabo, lo fuerte era eso. Lo fuerte era eso. ¿Quién se lo organizó? Alfonso Prat Guy. El tipo que vino primero de allá, pero que siempre siguió manteniendo contactos y haciendo negocios con esos grandes bancos. Te voy a mostrar ahora ese pequeño San Isidro en donde vivían estos tipos. Y vamos a empezar a ver las casas donde vivían, cuánto valían, cuánto cobraban, cuánto vinieron a ganar acá y qué negocios hicieron después. Así vamos a entender la parte fundamental, la crema del negocio de Cambiemos de estos años. Y por ahí, como te pido siempre, si lo difundís, si lo mostrás a un amigo, va a reflexionar sobre por qué un multimillonario vino acá. Vino a hacer negocios. Mirá cómo lo explica alguien que lo investigó en los últimos años, el diputado Rodolfo Tailade. A ver. El gobierno de Mauricio Macri decidió tercerizar el manejo de la economía y la finanza de nuestro país en Wall Street, que son empleados todavía, más allá de que estén cumpliendo una labor circunstancial en el gobierno argentino, son empleados de estos bancos de inversión y fundamentalmente de JP Morgan. Fueron los principales impulsores del endeudamiento argentino desde enero de 2016 para acá, con más de 200.000 millones de dólares, y los principales bancos que ganaron plata con ese endeudamiento son el Deutsche Bank, el HSBC y JP Morgan, que son multimillonarios y sus declaraciones juradas son de gente pobre. La corrida de abril-mayo, la crisis cambiaria y demás, fue motorizada por JP Morgan. Se llevaron 1.200 millones de dólares en 3 días a 20 pesos. Y a las 48 horas el dólar trepó a 25, 26. En el 2001, los tipos que hoy gobiernan la economía de nuestro país especularon contra Argentina, atacaron la moneda argentina y generaron la crisis económica y social más grande de la historia. Los argentinos que hoy gobiernan en ese momento vivían en Estados Unidos y atacaron la moneda de nuestro país, empezando por Alfonso Prat Guy, siguiendo por el actual presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, todos tipos muy importantes dentro de JP Morgan, y generaron esa catástrofe argentina. Muchos dicen, pero ¿cómo? No era como el menemismo. El menemismo, al fin y al cabo, nos sacó de la inflación, nos puso en el 1-1. Había gente que ganaba guita. No era como el menemismo. El menemismo, en los 90, en una época neoliberal, hizo un gobierno neoliberal recostado sobre algún sector de la economía, pero no armó un plan de negocios, armó un plan económico. Te puede no gustar, a mí no me gustaba. Bueno, esto es otra cosa. El tipo que armó este grupo de negocios se llama Alfonso Prat Guy. ¿Sí? Tenías la foto de la casa, ¿no? A ver, vos pensá, ¿por qué un tipo que tiene una casa como esta, en Greenwich, en ese barrio, uno de los 5 más caros de Estados Unidos, tiene una casa de casi 3 millones de dólares? Ahí está la cocina de la casa, donde vivía Prat Guy. Una maravilla de casa. Mirá,
esa mansión porque esta gente se viene acá a cobrar un sueldito. ¿Es un patriota, Prat Guy? ¿Es un patriota? ¿Es un patriota? ¿Lo viste hacer patria vos? ¿Por qué vino acá a cobrar 2 mangos? ¿Cuánto ganaba Prat Guy allá? A ver. Ganaba 2,1 millones más bonos, siempre se dice, los bonos en general son más que eso, y vino acá a ganar 160.000. ¿Por qué el tipo viene acá a ganar solo el 8% de la que ganaba? Mirá, en los 90 él laburaba en el JP Morgan. En el año 98 atacó la moneda de Brasil, casi funde a Brasil, y fue premiado por eso, y se hizo famoso por eso, por cargarse la moneda de un país. Y a partir de ahí hizo su carrera en el JP Morgan hasta que vino acá. Él fue el hombre que le dijo a Macri, yo te traigo a los muchachos de Greenwich, allá donde vive mi mujer, mis hijos, vienen. Y lo trajo, por ejemplo, a Luis Caputo. Luis Caputo, creo que tenemos la casa de Caputo también, ¿no? Vive en una de estas mansiones, vivía ahí, el tipo, bueno, no la vendió la casa, sigue siendo de él, ¿sí? Ahí está, 3,2 millones de dólares. ¿Te gustó? 3,2 millones de dólares, la mansión de Luis Caputo, viviendo ahí, ganando millones de dólares. El tipo se le despertó el bichito patriótico y dijo, mi país me llama, voy a dejar de ganar toda esta guita y me voy a ir a Argentina. Y vino acá a ganar mucho menos, dejó la mansión, la mujer, los hijos, ganaba 2,3 millones y vino acá a ganar 180.000. Y uno dice, ¿por qué vino Luis Caputo? Mirá, a ver, si recordás, el tipo tenía un fondo que se llama Fondo Axis, ¿sí? Él, el primer negocio lo hizo el 10 de diciembre de 2015, el día que asumieron. El tipo había comprado dólar futuro, él, y asumió. Y ese domingo, él decidió cuánto se iba a pagar por el dólar futuro y hizo la primera ganancia. Hizo negocios con dólar futuro, hizo negocios con el Fondo Garantía del ANSES. El bono a 100 años lo compró él, lo emitió y lo compró. Compró Levax y estuvo en la corrida cambiaria que se cargó 15.000 millones de dólares en 2 meses. ¿En serio en algún momento pensaste que eso fue un accidente y que nadie se quedó con unos mangos? ¿Por qué te crees que ese tipo vino desde ahí? Pues vino a hacer estos gigantescos negocios. Esto que te falta a vos, en este caso, claramente lo tienen tipos como este. Voy a pedirle que me acompañe a Ezequiel Orlando, que trabajó conmigo esta investigación. Vení, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué haces? Y que conoce mucho de finanzas, mucho más que yo, claramente, y que estuviste analizando, por ejemplo, uno de los capos de YPF. El presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez, también era uno de estos Golden Boys, como les gustaba llamarse, estos argentinos que vivían en Nueva York y que timbeaban en Wall Street, hicieron millones de dólares en Wall Street y vinieron acá a Argentina no a hacer patria, justamente, Roberto, sino a seguir con sus negocios, ¿no? A ver la casa de Gutiérrez, que decidió abandonar esa casa y venirse acá. Casi 4 millones de dólares. Mirá qué contento Gutiérrez. Claro, se va a reír, el tipo se va a morir, 200 años después se va a seguir riendo Gutiérrez. Mirá la guita que tiene el tipo, 4 palitos verdes, tiene esa casa, y un día dice, yo me voy a hacer patria argentina. Y el tipo se vino a ganar mucho menos. Sí,